Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día que Dios nos ha permitido eh, continuar con este estudio de la palabra de Dios. Bien, hermano, bueno, vamos a comenzar nuestra clase. Vamos a orar y vamos a eh, pasar a este estudio de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por permitirnos vivir y tener este tiempo en el que podemos ser instruidos por ti, ser instruidos por tu palabra, ser instruidos en tu consejo, ser instruidos en la gracia del Señor Jesucristo. Bendito seas, oh Dios. Te rogamos, oh Dios, por tu eh, sabiduría, por tu iluminación a nuestra mente, de tal manera que podamos, Señor, tomar y hacer eh, y caminar más que nada, Señor, en la luz de tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Bien, hermano, para los que a lo mejor toman las dos clases, les aviso que la publicación del formulario para que ustedes envíen sus manuales o sus resúmenes va a ser hasta finales de noviembre. ¿Por qué razón, hermanos? Bueno, no vamos a iniciar nuevo trimestre ya que el tiempo es muy corto. Más que nada vamos a suspender actividades el día 30 de noviembre. Entonces ya ahí se suspenden actividades hasta más o menos a mediados de enero. Entonces no tiene caso abrir un nuevo trimestre. No tiene caso porque nada más básicamente van a ser 5 clases. ¿Okay? Entonces vamos a conjuntar las clases o estas 5 clases con las anteriores, de tal manera que cuando llegue el final de noviembre, ahí podamos o ustedes puedan enviar sus trabajos. ¿Okay? Bien, hermanos, entonces vamos a pasar a nuestro estudio de esta mañana o de este día. Eh, Estamos en la epístola a los Efesios. Y estamos en el capítulo 2. Voy a poner en pantalla cuál es lo que nos corresponde hoy, que es este. Ok. Eh, Dice aquí que porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y hermanos, esto es un gran misterio que Cristo vino a mostrarnos, ¿ok? O sea, siempre el plan era que todos fuesen salvos. Ese siempre fue el plan. Sin embargo, hermanos, pues obviamente el hombre pecó, el hombre se fue tras sus propias maldades, sus propios pecados, ¿ok? Y entonces, pues estamos llegando a un punto donde eh, se hizo una separación, ¿ok? Ahora, obviamente a lo que se refiere aquí Pablo es al punto del pueblo judío, que ellos mismos han puesto esa separación, pues, creyéndose ellos que son más especiales que todo el mundo, ¿no? Y hemos visto que obviamente todas las cosas que le ha ocurrido a ese pueblo, pues hacen poner la mirada en ese territorio, hacen poner la mirada en esas costumbres, en todo lo que ellos creen, en todo lo que ellos han desarrollado, un país Israel, un país que tecnológicamente es uno de los más desarrollados, militarmente también. Entonces, obviamente la gente pone su mirada en esta nación. Ahora, aquí la cuestión, hermanos, es que mucha de estas cosas eh, vienen a ser una separación, ¿okay? Entre ellos y los gentiles que somos nosotros. O sea, un gentil es aquel que no es circuncidado, que no nació judío, que no nació en una familia judía, no nació en la tierra de Israel, ¿ok? Ese es un gentil. Y obviamente parece que Dios a través de las leyes
esa barrera, ¿no? O sea, Dios les puso leyes, y algunas de esas leyes tienen que ver con no casarse con mujeres extranjeras, tiene que ver con la comida, ¿no? Que debe ser diferente, tiene que ver con la vestimenta, tiene que ver con la organización social dentro del pueblo, ¿verdad? Con ciertas cosas que ellos hacían. O sea, parece que Dios estaba poniendo esa barrera automáticamente. Pero hermanos, tenemos que entender que todo eso tenía un propósito. Que todo eso tenía un propósito. ¿Cuál propósito tenía esto? Bueno, uno de los propósitos que esto tenía era que los demás pueblos tenían que ver a Israel como un modelo a seguir. ¿Okay? O sea, eh, Moisés se los dice bien claramente en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio, que si ellos seguían los mandamientos de Dios, que si ellos seguían la palabra de Dios, entonces los pueblos dirían: ¿qué pueblo hay como Israel que tenga un solo Dios y que Dios esté con ellos y los bendiga y los haga prosperar y los haga caminar, ¿no? El propósito de esa división que Dios puso entre ellos y los gentiles siempre fue el propósito de salvar. O sea, jamás el propósito fue que Israel pensara que ellos solamente se iban a salvar. O sea, eso vino por la interpretación personal. Y hermanos, o sea, una de las cosas por las cuales trajo esto es porque por si salieron ellos de una tierra egipcia, eh, y que se caracterizaba por tener muchos dioses, o sea, politeísta, ¿no? Los babilonios lo mismo, los sirios lo mismo, los asirios lo mismo, los filisteos lo mismo, o sea, la mayoría de pueblos, si no es que todos, la mayoría, digo, eh, 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 son politeístas, o sea, ellos tienen demasiados dioses, ¿no? Que controlan ciertas áreas donde el hombre quiere estar completo, o sea, por decir, tenemos ahí el panteón griego, donde vemos a dioses que se encargan de la guerra, dioses que se encargan del agua, dioses que se encargan del amor, dioses que se encargan del cielo, dioses que se encargan de la cosecha, dioses que se encargan de los mensajes, ¿no? O sea, de ahí viene, por decir, la palabra hermenéutica. Hermenéutica viene tomado de un título de un mensajero de los dioses llamado Hermes, ¿no? Que traducía los textos de los hombres a los dioses y de una manera inversa. Entonces, se dan cuenta, o sea, los pueblos, las naciones, los hombres, pues son politeístas, o sea, buscan de alguna manera ellos rellenar ciertas áreas de su pensamiento, ciertas áreas de su vida, ciertas áreas de que ellos piensan que están incompletos, y entonces crean dioses a su imaginación. Entonces sale un pueblo, Israel, y él trae algo nuevo. ¿Qué trae algo nuevo? Monoteísmo. Monoteísmo. ¿Qué es monoteísmo? Bueno, que es un solo Dios. Entonces, eh, esto fue nuevo del ámbito donde Israel se empezó a desarrollar, ¿no? Los egipcios, los asirios, y después pues vemos toda la historia que se nombra en Daniel, capítulo número 2 y capítulo número 7, ¿no? Con los imperios babilonios y persas y griegos y romanos, ¿no? Que todos eran politeístas, todos eran politeístas. Entonces, si ustedes ven la historia, por si la historia macabea, una de las cosas que sacó este hombre Seleuco era que él veía que el problema de los judíos, por lo cual no los podía dominar, era que solamente tenían un dios. Ese era un problema de ellos. O sea, dense cuenta, o sea, un pueblo que es politeísta, hermanos, es muy fácil de dominar, es muy fácil de manipular, porque les empiezan a sacar ciertas cosas de los dioses, pues que no son nada coherentes, ¿no? Pero pues la gente lo cree. Entonces, para Seleuco, este hombre, para Antíoco,
era un problema que los judíos fueran monoteístas. O sea, era un problema. ¿Por qué? Pues porque al ser monoteístas, pues no creían en otra cosa que no fuese lo que Dios dijera, su Dios dijera. O sea, entonces lo que empezó a hacer, hermanos, Antíoco, fue que empezó a introducir ciertas costumbres dentro de Jerusalén que los judíos abrazaron con mucho gusto. Entonces, hermanos, eso es lo que está ocurriendo. O sea, Satanás, a muchos cristianos pues ya identificamos, ¿no? Que pues no nos vamos a inclinar ante imágenes y no nos vamos a inclinar ante cosas pues que Dios nos ha mandado que no, ¿no? Pero ahora Satanás lo que ha hecho es corromper la lealtad. O sea, ahora ya él piensa, o Satanás hace pensar a la iglesia que puede tener lealtad a Dios y a la vez puede tener lealtad a otras cosas. Entonces, eh, hermanos, bueno, estamos enfrentando a esto. Entonces, se surgió esa división y obviamente, pues más se surgió la división en el punto de cómo vivían los judíos. ¿No? Y ya vemos esto del holocausto y la persecución babilonia y después viene la persecución griega con Antíoco y después viene la persecución con los romanos que hay que decirlo, los judíos eran muy revoltosos, era un pueblo difícil de gobernar y los romanos tuvieron que ir varias veces a poner orden, ¿no? Entonces, este es el misterio que ahora ha hecho. O sea, este es el verdadero reino de Dios, hermanos. ¿Cuál es el verdadero reino de Dios? Que de dos pueblos hizo uno. Ese es el verdadero reino de Dios. O sea, ellos pensaban, o los judíos pensaban, y los discípulos pensaban, que el reino de Dios consistía en que Jesús levantara un gran pueblo y los liberara de Roma. Pero no se daban cuenta que era el reino de Dios, era esa abolición de esa división que había entre Israel y en este caso los judíos, ¿okay? O digo los gentiles, ¿okay? Seguimos ahí, versículo 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Bueno, voy a explicar esto de una manera un poco sencilla, o bueno, tratándolo de hacer sencillo, para que así sea, o para que lo podamos entender. Aquí la palabra abolir significa hacer inútil o hacernos libres. ¿Okay? ¿Libres de qué? Esta es una buena pregunta. ¿Libres de qué? ¿No? O sea, recordemos el pasaje que Jesús les dice que si el Hijo les hiciera verdaderamente libre, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿no? Entonces ellos dijeron, los judíos mismos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿no? Y Jesús les dice, de cierto os digo que el que practica el pecado, esclavo es del pecado, ¿no? Entonces, eh, ¿de qué vino a librarnos el Señor Jesucristo? Bueno, una de las cosas de las que vino a librarnos es de la maldición de la ley, hermanos. De la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Bueno, la maldición de la ley es el alma que pecare, esa morirá. O sea, ¿cuál es la maldición de la ley? La maldición de la ley es que cualquiera que fallare en algún punto, pequeño o grande, tenía que morir irremisiblemente. ¿Okay? Entonces Cristo tomó nuestro lugar. O sea, básicamente el ser humano debía entender con la ley que él no podía llegar a Dios por sus propios medios. Él no podía llegar a Dios pensando que haciendo buenas cosas Dios lo iba a aceptar. Y ese era el problema de los judíos. Y sigue siendo su problema. ¿Cuál? El que ellos piensan que la Torah eh, debe cumplirse a base de esfuerzo humano y no a base de la palabra de Dios, o en este caso la vida de Jesucristo. Ahora, vamos más adelante, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Lo voy a expresar de esta manera, hermanos. Cuando tú tienes un hijo, o si no eres casado, o bueno, si algún día tienes un hijo, o vamos a ponerlo así, imagínate que tú tienes una mascota,
¿ok? Una mascota. Creo que todos tenemos esa experiencia. Lo que, llámalo como quieras, perrito, gatito, perico, lo que tú quieras. Y entonces tú te vas a ir, tú vas a salir ese día, ¿no? Tú vas a salir a algo de negocios y te vas a ir desde temprano, ¿no? Te vas a ir desde temprano hasta la noche, vas a regresar por ver ese negocio. Y entonces tú le dices a tu mascota que se porte bien, ¿no? O sea, que él tú le pones allí sus croquetas, le dejas sus croquetas, su comida, lo que tú quieras, y entonces le dices que él tiene que acoplarse, ¿no? A las normas, o sea, que no haga destrozos, que bla, bla, bla. O sea, a veces tenemos esa parte, ¿no? Obviamente los animales no entienden, pero nosotros les hablamos, ¿no? Como fueran humanos y como si fueran humanos y que entiendan lo que deben de hacer. Bueno, entonces eh, tú dejas reglas, ¿no? Entonces cambió el punto. Eh, Tú vas a salir y imaginémonos que tú tienes a tu hijo y entonces cuando está chico cuando él se va a la escuela y tú le das ciertas reglas, ¿no? Él se va a la escuela y tú le das ciertas reglas. O cuando tú eras pequeño, tus padres te daban ciertas reglas, ¿ok? Quiero que llegues a la escuela, pórtate bien, obedece, respeta. Pues ya mi mamá me decía, siéntate hasta adelante para que puedas ver bien el pizarrón y obviamente pues a mí no me gustaba, ¿verdad? O sea, muchas cosas. No sé, ve limpio, llega temprano, no llegues tarde a la casa cuando salgas. O sea, nos empiezan a dar reglas, ¿ok? Imaginemos que esas reglas es la ley. ¿Ok? Eso es la ley. O sea, nos empiezan a dar reglas y eso fue lo que Dios hizo. O sea, ya teníamos antes las leyes de la conciencia y las leyes morales que vienen innatas en nosotros. Pero después Dios hace la ley legislando y poniendo por escrito cómo deben de ser las cosas. Entonces, la ley, cómo se hace que se cumpla la ley? Bueno, la manera en cómo se hace es por el temor. ¿Ok? Por el temor. O sea, si no haces esto, pues te va a ocurrir esto. ¿Ok? Y así es como se hace cumplir la ley en la sociedad. Sabemos que aquel que no cumpla ciertas leyes, pues va a ir a la cárcel, o va a enfrentar un proceso judicial, o va a enfrentar una multa, cosas así. ¿Ok? Pero a medida que va pasando el tiempo, tu hijo va creciendo, o tú fuiste creciendo. ¿Ok? Y entonces, eh, ¿qué es lo que te empieza a gobernar? Te empieza a gobernar la virtud. ¿Cómo es esto? Bueno, lo que esto lo que implica es que ahora tú, cuando tu papá te mandaba, pues si cuando ya ibas en la universidad, pues ya mi papá no me decía esas cosas. O sea, no me decía, eh, entra a clases, llega temprano, respeta, eh, siéntate hasta el frente para que escuches la clase, ¿no? No, ya no me decía nada. ¿Por qué? Porque ahora lo que me gobernaba no era en sí, hermanos, los mandamientos de hombres. No era lo que me gobernaba la virtud. ¿Cómo? El estar entendido a que yo iba a que yo iba a la universidad. Dios hizo eso también, hermanos. O sea, decimos, los 10 mandamientos están vigentes. Claro que sí, están vigentes porque es la ley moral de Dios. Claro que sí están vigentes. Pero eso ya no nos rige, hermanos. A nosotros como creyentes ya no nos rige. ¿Por qué? Gálatas lo dice. Gálatas dice que cuando éramos niños, la ley era un ayo que nos llevaba hacia Cristo. Pero llegado Cristo, ya no necesitamos más del ayo. Es decir, cuando Cristo viene y nos cambió la naturaleza, ya no somos guiados por la ley, somos guiados por el Espíritu de Dios. Y eso es algo más grande. Eso es algo más grande, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que abolió Cristo? Dice, abolió en su carne las enemistades. ¿Cómo fue esto? Es lo que les acabo de explicar. Se ha abolido porque ya no caminamos en el temor, sino caminamos en el espíritu.
Por eso, en los primeros años de la iglesia primitiva, es por eso que empezó a haber muchos problemas. ¿Cuáles problemas más identificaron a la iglesia primitiva? Esta división, hermanos. ¿Cuáles? Que algunos querían que los gentiles siguieran guardando la ley y siguieran guardando mandamientos y siguieran guardando fiestas y siguieran guardando gastronomía y siguieran guardando formas de vestir y siguieran guardando lunas nuevas y días de reposo. Y cuando llega, en este caso, el concilio allí en Hechos capítulo 15, y después Pablo desarrolla toda la carta a los Gálatas, y después Pablo desarrolla toda la carta a los Corintios, entonces nos empezamos a dar cuenta que Pablo lo que ahora les enseña y nos enseña es que ya no somos guiados por el temor de la ley, sino somos guiados por la virtud o por la no inspiración, sino más bien somos guiados por la iluminación del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Entonces, eso quita la barrera intermedia, hermanos. Por eso el judaísmo es un problema. ¿Por qué es el judaísmo? Porque vamos a terminar enemistados. Vamos a terminar enemistados. ¿Por qué vamos a acabar enemistados? Bueno, la razón es sencillamente porque ellos se guían a base del temor. Y nosotros nos guiamos a base de el Espíritu. Y eso es algo mucho más grande, hermanos. ¿Por qué? Porque hay cosas que aunque sea el temor, no te vas a poder sujetar a ellas. Aunque estés en el temor, ¿ok? No te vas a poder sujetar a ellas. Pero en cambio, en el Espíritu, podemos, ¿qué? Sujetarnos aún más allá de los mandamientos expresados en ordenanzas. Por eso dice ahí, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Por qué haciendo la paz, hermanos? Porque en esa nueva naturaleza ya no observamos tanto los mandamientos en ordenanzas, sino estamos observando ahora que la virtud del Espíritu Santo, que viene con una nueva naturaleza. Versículo número 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, muchas veces vienen las enemistades y yo me he dado cuenta, por si tú has visto la película esta de Furia de Titanes, hay una parte en la película, en el cortometraje, donde se ve que esta diosa se enoja y pide que Andrómeda sea sacrificada, y un hombre que supuestamente es temeroso de los dioses convence al pueblo de que así se debe de hacer para apaciguar la ira. O sea, dense cuenta, hermanos, que siempre las religiones politeístas se guían por esta base. ¿Cuál? Hay que hacer ciertas cosas, hay que sacrificar, hay que dar ciertas cosas. De hecho, aquí en México, con los dioses mexicas y los dioses que tienen acá, pues sacrificaban vírgenes. ¿Y por qué razón sacrificaban vírgenes? Pues porque el dios así se apaciguaba, ¿no? O sea, otros, por decir, que decían, no, eh, las fuerzas de la naturaleza, es que los dioses de la naturaleza están enojados, hay que hacer un sacrificio, ¿se dan cuenta? O sea, se mueven a base del temor, se mueven a base de esta parte de ser llevados porque este Dios los puede castigar, ¿no? Entonces, cuando llegamos a Cristo, hermanos, ya no andamos más en temor. Ya no andamos más en temor. Por eso, hermanos, un judaizante y un cristiano no pueden compaginar. ¿Por qué? Porque el judaizante se guía a base del temor. El cristiano se guía a base del amor. Son opuestos, son polos opuestos. Son polos opuestos. Entonces, dice ahí, y mediante la cruz, reconciliar con Dios. ¿Por qué dice ahí, y mediante la cruz? Bueno, aquí voy a decir otra cosa.
o preguntarte, ¿hubiera sido válido el sacrificio de Cristo, hermano, si Cristo hubiese muerto, un ejemplo, porque lo despeñaron? ¿O porque Cristo fue muerto por, no sé, porque lo apedrearon? O sea, ¿hubiese sido válido el sacrificio de Cristo si lo hubiesen apedreado? La respuesta es no. Ya la escritura había puesto cómo iba a morir el Hijo de Dios. Y Pablo lo dice en Gálatas. Dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, la manera en que el Mesías debía de morir era crucificado. Esa era la manera que el Mesías debía de morir. ¿Por qué? Por el mismo pasaje lo dice. Maldito todo es aquel que es colgado en un madero. Y Cristo vino a redimirnos, ¿qué? De la maldición de la ley. O sea, se significa que no solamente Cristo vino a perdonar nuestros pecados, hermanos, sino vino a satisfacer la deuda que habíamos contraído por desobedecer los mandamientos de Dios. Entonces, eso es lo que quiere decir. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos. ¿Eh? Entonces, hermanos, al ser guiados por la virtud, por el Espíritu de Dios, pues obviamente vemos esa reconciliación por la cruz en Cristo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se matan esas enemistades? Porque ahora somos guiados por el amor, hermanos. Ahora somos guiados por el amor. Por eso Pablo, en la epístola a los Gálatas, va desarrollando que estos hombres no quieren de ellos, ¿no? Sino quieren lo de ellos. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque les empiezan a infundir temor y los empiezan a guiar a base del temor. Cuando nuestro Dios nos infunde amor y nos infunde confianza. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que estaban cerca? Pues se entiende que son los judíos. O sea, se entiende que son judíos. ¿Por qué? Pues porque al tener la ley, era como que lo más obvio que ellos pudiesen llegar a Dios de una manera más fácil. ¿Ok? De una manera más fácil. Y los que estábamos lejos, pues obviamente somos nosotros. Entonces, aquí la palabra anunció significa, la palabra griega es evangelizo. Evangelizo, o sea, evangelizar significa anunciar las buenas nuevas. O sea, hermanos, evangelizar no tiene que ver con dar comida o cosas así. O sea, si se puede, pues adelante, pero hermanos, eso no es el evangelio. O sea, perdónenme, pero eso no es el evangelio. O sea, si vamos a ser estrictos en la parte, debemos entender que Dios nos ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación, no a alimentar gente. ¿Okay? Entonces, ese evangelio de que ahora estamos en el amor y no en el temor, ha sido anunciado a nosotros. Y dice el versículo 18, porque por medio de él todos los unos o los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, que ahora nuestra naturaleza ha cambiado. Pero no solamente eso, hermanos, sino que ahora el pueblo de Dios está siendo guiado no a base de temor y mandamientos, está siendo guiado a base del amor y del Espíritu de Dios. ¿Cómo es esto, hermanos? Con esto quiero terminar. No significa que ya no observamos los mandamientos, porque Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, ¿qué quiere decir? Que entonces ya no tenemos mandamientos. No. Lo que yo quiero estar diciendo, hermanos, no significa que ya no observamos los mandamientos. Claro que los observamos. Pero, hermanos, tenemos algo mucho mayor para estar
caminando en el Espíritu que nos hace estar en la obediencia a Cristo. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.